Dios los bendiga, hermanos y hermanas del canal Matzah, Pan sin Levadura. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, Mi Relación con Dios, nuestro podcast número 3. El día de hoy tenemos un invitado especial, al pastor Ramón Blanco, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, Pastor Blanco, al canal Matzah, Pan sin Levadura, al podcast Mi Relación con Dios. Amén, Dios me le bendiga, Pastor Jonathan. Para mí es un privilegio estar en su canal y verdaderamente agradezco la oportunidad que se me brinda de poder compartir unos minutos, amén, de la palabra de Dios y de varios temas importantes para nuestro crecimiento espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. De verdad que nos alegra tenerle. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema interesante que es por su gracia, la gracia del Señor, la gracia que es tan importante para todos nosotros. Cuéntanos, pastor, en este instante me gustaría saber, háblenos un poco de usted, de dónde es originario y cuánto tiempo lleva viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, nací en la ciudad de Caracas, Venezuela. Ahí pues fue el lugar donde el Señor eligió para mi nacimiento. Y realmente estuve allá como hasta la edad de unos 8 años. Luego mis padres decidieron mudarse a la ciudad de Valera, estado Trujillo, donde conocimos al Señor. Primeramente pues fue un llamado muy, muy especial del Señor. Tendría 8 años. Mis padres, más que todo mi papá, no querían nada con el Señor y realmente yo fui quien pues el Señor tocó de primero y fue para mí algo muy especial, aunque un reto también porque, bueno, estaba mi hermana y yo que decidimos ir a la iglesia y mi papá pues nos decía que nos prefería realmente vernos hasta pues dejar de existir porque antes de ser cristiano era de esas personas religiosas, fue fuertemente de la religión tradicional y fue un proceso muy fuerte, muy duro porque teníamos que irnos a escondidas a la iglesia y Dios permitió de algún modo, luego de estar asistiendo a la iglesia, que el Señor tocara a papá y luego a mamá y llegaron luego a los caminos del Señor y fue una bendición para mí. Desde esa edad yo supe que Dios tenía algo conmigo. Realmente pues hubieron muchas situaciones que verdaderamente pues uno como familia puede entender y fue que cuando estaba 12 años fue una convulsión muy fuerte, luego regresamos a Caracas y llegamos nuevamente allá a mi ciudad natal. Fueron momentos muy duros, sin embargo el Señor volvió a permitir que regresáramos a Valera y fue allí donde como que el llamado de Dios se hizo algo muy fuerte en mi vida. Tendría yo como 14 años de edad cuando el Señor llamó a mi vida para el ministerio. Sentí una de esas noches porque me gustaba mucho estar con el Señor en las noches y a la edad de 14 años, una de esas noches el Señor en una de esas vigilias el Señor me llamó y sentí como ese impulso a lo que Amén. fue el ministrar la palabra del Señor. No sabía cómo, era algo bastante inesperado para mí. Gracias a Dios, Dios me permitió crecer bajo un pastor, hermano Fernando Camacaro, quien fue de inspiración a mi vida. Y pues él me bautizó a la edad de 9 años. Y bueno, ya a los 17 años Dios me permitió llegar al Instituto Bíblico y pues de allí pues comencé a pastorear. A la edad pues no había cumplido ni 18 años. Joven, Sí, muy joven. bastante joven. Wow, de Sí, verdad, un buen recorrido, un buen tiempo. Uno dice joven, pero la verdad cuando ves las escrituras te das cuenta que Dios hace llamado a personas aún estando niños. Caso de Samuel lo llamó siendo un niño, caso de Jeremías, caso del rey Josías. Entonces a veces como decimos en lo tradicional o en la mente de la persona dice joven,
Amén. Dice joven, pero la verdad Dios puede usar un niño. Yo creo que Dios puede usar niños, yo creo que Dios puede usar jóvenes. Y es hermoso cuando alguien puede darle su vida al Señor desde pequeño. Sí, yo creo que es un privilegio. Realmente yo me siento privilegiado por Dios, por la oportunidad que Él me ha brindado de dedicar mi vida al Señor, a pesar de que no vengo de una familia de padres pastores o cristianos en el Señor, sino que Dios nos llamó y yo creo que es un privilegio muy grande que Él nos haya regalado servir al Señor hasta el día de hoy. Wow, de verdad, qué bendición. Ahora, ¿cómo ha visto usted ese proceso para llegar a donde está hoy? ¿Cómo ha sido ese proceso en cuanto a ministerio, en cuanto a su vida, en su relación con Dios? Creo que el proceso no ha sido fácil, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos experiencias muy fuertes que contar en nuestro caminar con Dios. Sin embargo, yo he aprendido que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No ha sido fácil aprenderlo, porque a veces es fácil decirlo, pero cuando uno está en el proceso de diferentes maneras, pues uno puede comprender que Dios tiene un plan, un propósito con uno y que no ha sido ninguna casualidad que el Señor nos ha llamado a este ministerio. Amén. Ha sido bastante difícil por muchos motivos, pero si estamos acá, pues ha sido por la misericordia y gracia de Dios. Amén, gloria a Dios, por su gracia, es por su gracia. Uh-huh. El tema de hoy, Sí, por su Señor. gracia, por la gracia del Señor somos lo que somos. ¿Cómo ha sido ese llamado? ¿Cómo sintió ese llamado al ministerio? Bueno, en realidad pues ha sido algo muy hermoso. Creo que no hay mejor privilegio, como le dije anteriormente, que poder servir al Señor. Fue a la edad de 14 años, como le dije, fue algo que el Señor llamó en mi corazón. Eh, Tenía muy buenas calificaciones en mi secundaria y de hecho pues Dios me permitió pues tomar una carrera, pero llegó un momento de saber que ese era el llamado, amén, que Dios tenía para mí y no dedicarme a mi carrera secular. Y realmente pues ¿Qué estudiaste en lo secular? ¿Qué pudiste? sí, Dios me dio el privilegio de graduarme como licenciado en Contaduría Pública. Oh, gloria a Dios. Eh, y pues hasta el día de hoy pues ha sido de bendición, pero más que todo para la obra de Dios. Sí, lo ha ejercido como apoyo ahí para el Sí, ministerio. Por su sí. gracia el tema de hoy, esto. Luego, ¿qué entiende usted por gracia? ¿Qué es la gracia de Dios para usted? Bueno, hermano, gracia es un tema muy controversial, ¿no? Siempre lo ha sido, aunque pareciera sencillo, pero es bastante controversial porque gracia es un regalo de Dios inmerecido. Es un regalo de Dios inmerecido y cuando hablamos de inmerecido, eso como que choca en nuestras mentes humanas, porque creo que todos los seres humanos queremos obtener cosas por merecimiento, por mérito. Y Amén, así cuando se nos... es. sí, realmente pues por eso nos destacamos, por eso queremos, porque siempre queremos la buena opinión de las personas, siempre queremos ser reconocidos. Está en nuestra naturaleza como seres humanos. Yo creo que ninguno de nosotros le gustaría pasar por humillación o desprecios. Todos queremos ser reconocidos de alguna manera. Y cuando hablamos de gracia es todo lo contrario. Gracia nos dice que no nos lo merecemos y que Dios nos lo ha dado. Por eso se predica y se piensa muy poco en la gracia, como debiera predicarse y como debiera sentirse. Ahora, ¿cómo ha experimentado usted esa gracia de Dios o ese favor recibido sin merecerlo en su vida a través de estos años? ¿Alguna ocasión o algo que usted recuerde donde usted ha visto esa gracia de Dios manifestada en su vida? Creo creo que siempre desde que nacemos podemos experimentar la gracia de Dios. Creo que el respirar solamente, yo creo que no merecíamos esto. Y el poder respirar, el poder caminar, el poder
conocer a Dios, el poder acceder a esa bendición, lo que llamamos la salvación de nuestras almas, es algo inmerecido de parte de Dios. Me acuerdo que en la edad de 12 años, como le dije, pasaron muchas cosas muy fuertes en mi familia. Sin embargo, pues cuando yo sentí que todo estaba perdido, pues la gracia de Dios se vino sobre mí. Y a lo largo de todo este transitar en el ministerio, he podido experimentar que Dios ha sido muy bueno y que me ha dado todo por su gracia, por su gracia. Realmente nosotros como seres humanos siempre queremos resaltar nuestras virtudes. De hecho, elogiamos más los logros nuestras, y de hecho, pues hace poco comenzamos con todo lo que fue la trayectoria y logros y cargos, pero muy pocos de nosotros resaltar nuestras debilidades, y de allí es el punto de la gracia, ¿sabe? Porque la gracia nos hace resaltar lo débil que somos. Por allí pues no se toca mucho, es por eso, porque todos queremos colocar nuestra imagen como héroes, como, como muy fuertes y muy valientes, Como pero la superhéroes. gracia, superhéroes Invencibles. invencibles, y Sí. realmente si somos sinceros, realmente no lo somos. Algunos saben ocultarlo muy bien, pero Pablo dijo en una oportunidad, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque Pablo entendió muy fuertemente lo que fue el concepto de la gracia. Entonces, cuando él dijo, me voy a gloriar de mis debilidades, él pudo entender que si hay algo que nosotros podemos pensar es que cuando nuestros errores, nuestras fallas, es cuando se acrecienta más la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Gloria a Dios, así es. Ahora, decías algo de que a veces las personas no entienden la gracia de Dios. Ahora, para alguien que se preguntara por qué es importante la gracia de Dios, ¿qué le diría usted? ¿Por qué es importante la gracia de Dios? Bueno, hay mucho que decir allí, ¿no? Pero resumiéndolo, creo que lo importante es que la Biblia dice que somos salvos por gracia. Amén, así Número es. uno, ¿no? Que somos salvos por gracia. No hay manera de acceder a la salvación si no aceptamos la gracia de Dios y si vivimos en la gracia de Dios. Eh, la palabra gracia, como le decía anteriormente, es algo inmerecido, es un regalo de Dios inmerecido. Entonces lo importante primero es acceder a la salvación, porque la gracia nos da acceso a la salvación. Y realmente esa es la parte importante. Lo otro, que la gracia nos mantiene en nuestra posición, no nos deja tener orgullo en nuestro corazón, nos mantiene humildes, Muy ¿entiendes? Porque, importante. ¿sabes? Sí, porque la gracia nos coloca en el sitio, ¿sabes? A veces, pues como le decía anteriormente, queremos resaltar como superhéroes, pero cuando hablamos de la gracia sabemos que la palabra de Dios nos habla, amén, de que no somos nosotros, sino es Dios, es por su mano que estamos acá, no es porque somos fuertes o somos valientes. Y realmente es el punto clave de la gracia, mantenernos humildes en esta salvación, porque Dios nos va a usar de muchísimas maneras cuando nos colocamos en su mano, pero qué tan dispuestos estamos de, a pesar de todo lo que Dios puede hacer en nosotros, mantener humildad en nuestro corazón. Yo creo que ese es el punto, saber que estamos sostenidos por la gracia de Dios. Y si vamos a la escritura, a las escrituras, pastor, vamos a darnos cuenta que Dios, cuando presentas sus personajes, personas que Dios usó, fueron personas comunes y corrientes, personas con debilidades, con flaquezas. Él no nos presenta una edición de tal persona, no nos coloca solamente las partes fuertes, sino que nos da un todo de las personas. Todo lo contrario que vemos hoy en día, ¿no? Con el marketing, donde en Sí, las redes sociales todo se presenta lo bueno y lo sí, sonriente de las todo personas. positivo. Sí, y realmente y eso nos ha llevado, yo creo que en cierto modo como a
a muchas personas a encerrarse en sus sentimientos, a tener miedo de abrirse en sus debilidades. Entonces nos convertimos en una cultura cristiana de solo superhéroes, y la palabra de Dios nunca vemos los personajes que Dios usó como personas sin fallas, invencibles, sí, realmente. Sin defectos. Sí. Fíjese cómo la palabra de Dios presenta a los grandes hombres de Dios, no, como Elías dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otra versión dice con debilidades como las nuestras, dice en otra versión. Entonces vemos que Elías lo vemos en un momento en la cumbre del éxito y otro momento lo vemos en el valle de la depresión, huyendo. Sin embargo, eso no lo descalificó para ser usado por Dios. Y yo creo que nuestras debilidades no nos descalifican para ser usados por Dios. A todo lo contrario, si lo ponemos en las manos de Dios, eso es lo que Dios va a usar para hacer grandes cosas. Como dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Luego el apóstol Pablo, que usted nos mencionaba, él hablaba de esto porque si uno lo ve, cuando uno escudriña la Biblia, se da cuenta que quizás él captaba mucho por ser instruido a los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos, celoso. Lo que tú dices, a veces los logros, los triunfos, los títulos que una persona puede tener en la vida lo puede hacer orgulloso o altivo, y no depender de esa gracia, de entender que lo que somos, lo que logramos en la vida es por la gracia del Señor. Es porque Dios lo permite, es porque Dios nos lo da. Y muchas veces se olvida darle la gloria a Él. El apóstol Pablo decía que él orando al Señor, el Señor le respondió y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Allí creo que está en 2 Corintios 12:9. Él dice que había orado al Señor para que le quitara algo, ¿verdad? Y él dice que el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para usted, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo a través de ese pasaje? ¿Qué nos puede enseñar él a través de ese pasaje? Bueno, ese pasaje es muy profundo, ¿no? De hecho, hay muchos comentarios que hablan sobre que era una enfermedad en sus ojos, otro pues diferentes situaciones. Algo Dios tenía para no aclarar bien ese pasaje. Yo creo que lo colocó allí de esa manera intencionalmente para que pudiera hablarnos a nosotros de diferentes maneras y adecuarse a nuestras debilidades. Pero estudiando la palabra del Señor es una posibilidad, lo que pudiera decir en este momento. No es algo que debe ser así, pero entre esas posibilidades cabría, no lo he oído, fue algo que yo recibí de Dios, que es ese aguijón que él sentía pudo haber sido el recuerdo de su pasado, pienso yo, porque era como, recuerdo que el apóstol Pablo antes de llegar al Señor, incluso pues en el Señor, pues fue un hombre muy fuerte, y antes de llegar al Señor pues fue una persona que persiguió la iglesia, y no solamente que persiguió a la iglesia, sino que asesinó a muchas personas que realmente pues eran personas cristianas, personas inocentes, y causó mucho dolor en muchas familias. Yo creo que ese pasado lo arrastraba a él. Lo arrastraba, esos pensamientos. A veces pues no lo dejaban tranquilo. De hecho, pues vemos en Romanos, la carta de Romanos, cómo él comienza a hablar de sus debilidades, de lo que él quería, no lo podía hacer, y de lo que él no quería hacer, eso lo hacía. Y era como una lucha interna, ¿sí? Y vemos un apóstol Pablo como que descubierto, ¿sabes? Como muy pocas personas hoy en día, ¿sabes? Sin temor a descubrirse. Y él, hablando de él, dice que él pudo descubrir que el mal estaba en él,
Pero al final de ese pasaje de Romanos capítulo 7, luego comienza el capítulo 8 con una expresión muy potente, muy fuerte, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, él como que, fíjese, ese es el contexto, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, después de asumir esa culpa, ese sentimiento de culpa, porque si hay algo que angustia al ser humano es la culpa, ¿sabes? Es el sentir que, ¿por qué no lo hice mejor? ¿Por qué no tomé esta decisión? ¿Por qué actué de esta manera? Y eso es un sentimiento muy fuerte y que causa mucho tormento. Sin embargo, el apóstol Pablo pudo liberarse y decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos vamos allí en la palabra del Señor y vemos en lo que es 2 de Corintios como él habla de que para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón de Satanás que me bofetea todas las noches. Dice que él había rogado al Señor y muchas veces pues nosotros hemos dicho que el Señor no le respondió, sino que solamente le dijo, bástate de mi gracia. Pero si vemos ese aguijón de Satanás como la culpa, como ese sentimiento de culpabilidad que lo abofeteaba todas las noches, diciéndole tal vez tú no eres digno de ser apóstol, tú no eres digno de ser usado por Dios, abofeteándole todas las noches, diciéndole recuerda tantas familias que asolaste, tantas familias que causaste tanto dolor. La respuesta que dio el Señor a él entonces cobra sentido cuando él dice bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces allí es cuando uno dice wow, realmente pues qué más respuesta o qué más fuerte contra la culpa que la gracia de Dios. Y eso es pues, bueno, si algo tengo es porque Dios me lo ha dado y no porque lo he merecido. Amén, gloria a Dios. De verdad que a veces hay diferentes interpretaciones, como decías acerca de eso. Algunos dirán que era algo físico, tú estabas hablando, podría ser algo más mental, como la culpabilidad, pero sea lo que hace, o puede haber sido ambas cosas, amén, ambas Sí. cosas. Pero lo importante de todo esto es que él tenía un aguijón. Él dice un mensajero de Satanás que le hacía recordar prácticamente que aún era humano y que dependía del Señor, dependía de Dios. Y los aguijones, cada uno, pienso yo, puede ser diferentes. Alguien puede llegar a una enfermedad que le haga sentir o acercarse más al Señor. Y a veces se ora para Dios, quítale esa enfermedad a esta persona, quítale o sánalo. Y bueno, se dice tantas cosas, Dios no lo sana porque quizás no tiene suficiente fe o porque está en pecado o etcétera o lo que sea. Pero la verdad es que habrán cosas que Dios permitirá en nuestras vidas para que nos ayude a acercarnos más a Él, sean físicas o en este caso, como tú dices, en la parte ya mental, emocional. Porque sí es cierto, hermano, lo que usted menciona, que muchas veces, aunque alguien haya nacido de nuevo del agua y del Espíritu y haya sido bautizado y lleno del Espíritu Santo, sí es verdad que de tiempo en tiempo el enemigo vendrá a recordarle ese pasado a cada uno de nosotros para hacernos sentir mal, para rebajarnos. Pero es importante allí, como usted nos está enseñando, acordarnos que somos lo que somos por la gracia de Dios, que Dios ha llamado a pecadores al arrepentimiento. Y viene a mi mente esa palabra que el Señor dice, que Él no había venido a llamar a los buenos, sino a los malos, no a los justos, sino a los pecadores. Así, y pastor, yo creo que esto es importante, yo creo que en este tiempo conocerlo, porque a veces pensamos que el hecho de que una persona llegue al Señor, automáticamente pues ya todo ha sido liberado en Él, y realmente no sucede de esa manera, sino que es un Amén, así es. proceso, es un Proceso, proceso, yes. es un proceso de liberación emocional. Tal vez sus pecados han sido perdonados bajo el bautismo en el nombre de Jesús, que es aceptar la gracia de Dios.
cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, ese acto es como acepto la gracia de Dios y me bautizo en el nombre de Jesús. Su sangre se derramó por gracia, ¿no? Y la persona cuando comienza a caminar con Dios, no solamente aprieta un botón y se le desactivaron sus pensamientos, sus personalidades, no, sino que es algo que tiene que ir lidiando y manejando día a día, y es un proceso de transformación que no se da de la noche a la mañana. Entonces, en ese proceso el enemigo trata de amedrentarnos para frenarnos en la obra de Dios en base al pasado, en base a la culpa, en base a muchas cosas que el apóstol Pablo fue muy claro cuando él pudo pues entender y dice: ahora pues tenemos paz para con Dios, justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo dijo en Romanos capítulo 5 en el verso 1. Entonces él pudo sentir esa paz pensando en la gracia del Señor, porque la gracia es eso, paz, liberación. Amén, porque no es lo mismo servir a Dios en base a una culpa o en base a un esfuerzo que tengo que hacer para llegar a la salvación, a servir a Dios en base a la gracia. Uno se libera, ¿sabe? Cuando una persona piensa que Dios me ama, dice: yo soy amado por Dios, no por lo que yo haga o deje de hacer, sino porque Él me ama. Él me ama. Dice la Biblia que Él me ha amado aún cuando era pecador. Dice: más Cristo muestra su amor, más Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos da a entender que el amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y cuando yo sirvo a Dios en base a eso, voy a sentirme libre. La persona se siente libre de servir a Dios, porque es difícil servir a Dios en base a qué tengo que hacer para que cuanto más me ame Dios o para que Dios me acepte. Así es. Y es una carga muy, muy fuerte que el cristiano lleva, diciendo: bueno, tengo que orar más para que Dios me ame más, tengo que ayunar más para que Dios me ame más, o tengo que, ¿me entiende?, hacer esto para que Dios me ame más. Entonces dejamos a un lado la gracia y comenzamos como que por nuestras obras, nuestro esfuerzo. Y eso es una carga emocional, porque el día que fallamos o el día que se puede no hacer, entonces la persona se siente lo peor, como que si ya no vale nada. El día porque un día vamos a estar arriba, otro día vamos a estar abajo, es indudable. Así es. Emocionalmente vamos a ver días felices, otro día tristes, un día van a pasar cosas buenas, otro día van a pasar cosas malas. Entonces, cuando servimos a Dios en base a esa carga de que cuánto hago yo para ganarme el amor de Dios o la salvación, entonces cuando llegan esos días oscuros, realmente es una carga muy pesada que llevar, porque la persona se hunde en depresión, en sufrimiento, porque hasta se siente rechazado por Dios. Y hay gente que se aparta de la iglesia, es porque se siente que falló a Dios y ya no hay esperanza para ellos. Entonces, y pues nosotros mismos tampoco ayudamos. Mentira del diablo. Sí, una gran mentira del diablo. Y nosotros como hijos de Dios tampoco ayudamos mucho a estos hermanos, porque entonces comenzamos: ya Dios te desechó, ya Dios te apartó a un lado, ya fallaste y ya no hay esperanza para ti. Muchas personas se apartan de Dios porque no entienden el concepto o el concepto de lo que es la gracia de Dios. Entonces la persona se aparta. Pero cuando tú sirves al Señor y servimos a Dios, mi pastor, en la clara revelación de la gracia, podemos servir a Dios y oramos, ayunamos, pero ya no para que Dios nos acepte, sino para pasar tiempo con Dios, porque sabemos que Él nos ama. Si trabajamos en la obra de Dios, no es para como que ganar puntos con Dios, como se nos ha inculcado en nuestra mente, sino porque yo trabajo en la obra de Dios porque es mi amado, es la persona que yo amo y quiero hacerla lo que Él, ¿me entiende?, está haciendo en el mundo, que es alcanzar almas, quiero ayudar, pero no es para ganar puntos, para que Dios me ame más. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos liberamos de un peso emocional muy grande.
Amén, así es. Dios no nos puede amar más de lo que ya nos amó o de lo que ya Amén. nos ama. La Biblia dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es de verdad que a veces, y entender que Dios no lo puso por sus amigos, sino por sus enemigos, porque éramos enemigos de Dios. Sí, Dice que éramos así. alejados a la ciudadanía de los reinos de los cielos. Estábamos sin salvación. Y vino Cristo y prendemos nosotros la televisión, la radio, las redes sociales. Es tiempo que vivimos, solo encontramos malas noticias, malos reportes, malos informes, malas cosas. Pero si hay una buena noticia hoy es el Evangelio, la gracia de Dios, la salvación para todos aquellos que escuchan su voz y se acercan a Él para recibirle, para dejarse amar por Él, para dejarse querer por Él. Esa es la gracia de Dios, esa es la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Verdad que no nos puede amar más de lo que ya nos ha amado el Señor y más de lo que Él nos ama? No podemos hacer nada nosotros como seres humanos para que Dios nos ame más. Sí, yo creo eso, pastor, verdaderamente, si lo vemos en las escrituras, vemos al hijo pródigo, cuando regresó, el, el padre no lo mandó a quitarse la ropa primero, porque imagínense cómo vendría este muchacho lleno de suciedad, lleno de mal olor. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el padre lo abrazó, lo besó, así sucio, maloliente, de todo. Imagínense esa escena, el padre lo toma, lo abraza, sucio, maloliente, lo abraza, lo besa y, y le muestra su amor. Y luego de eso, sí, lo manda a cambiar la ropa, le manda a lavar, a poner el mejor vestido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros a veces pues queremos hacer todo lo contrario. Primero mandamos a lavar a la gente, a cambiarse todo lo que es la apariencia y luego pues sí, van a experimentar el amor de Dios. Y no es así, el amor de Dios se experimenta porque, por la sencilla razón de que Él nos ama. Y luego Él va a venir un proceso de transformación. Amén, gloria, así es. Bastante importante entender eso, que Dios ama las almas y después viene ese proceso de lo que es la transformación, el cambio. Luego usted mencionaba, vivimos un tiempo donde la conciencia, la mente de las personas está siendo bombardeada constantemente. Creo que ese es el siglo o el tiempo donde más antidepresivos, antiestresantes, tipo de pastillas la gente toma para estar tranquilo, para poder dormir. De hecho, si usted va a YouTube, uno de los más buscadores que hoy en día es lo que es música relajante o para poder estar tranquilito. Y es bueno contar o entender que el Señor Jesucristo está allí para ayudarnos, para quitar todo temor de nuestras vidas, para fortalecernos y para hacernos entender que Él en la cruz pagó por nuestros pecados. De pronto alguien que esté viendo este video le ha fallado al Señor y siente que Dios no lo ama. Es una gran mentira del enemigo, una gran mentira de Satanás. De hecho, la Biblia nos enseña, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Algo muy importante entender, Pastor Blanco, es que estamos viviendo la dispensación número 6 y esta dispensación se llama la gracia. La Sí, gracia. Señor. Entonces, debemos aprovechar de esa gracia ahora que hay oportunidad. Luego uno ve que el Señor dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llama al instante que está cercano, dice, de que el hombre impío su camino y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y misericordia se puede entender como un ingrediente, lo que es la gracia de Dios. Y creo que eso es lo que necesitamos en este tiempo, ¿no? Usted está hablando de lo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy duro, un tiempo muy difícil, donde realmente pues han sucedido muchas cosas horribles. Bueno, es algo muy, muy, muy duro.
lo que está pasando, familias enlutadas. De hecho, pues nuestra familia ha sido enlutada. Es muy duro lo que nosotros experimentamos a lo largo de este año 2020. Y creo que el mayor efecto que tiene todo este año 2020 es el sentir, el tener ese sentimiento de abandono. Es decir, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué Dios permite todas estas situaciones? ¿Por qué la situación de lo que se puede estar viviendo en este mundo? Hay muchas personas que incluso se sienten culpables, ¿sabes? Diciendo, bueno, en algo fallé, en algo. Entonces, de allí actúa lo que es la depresión, el sentimiento de si me pasa algo malo es porque fallé. Y eso el enemigo lo ha aprovechado en estos últimos tiempos, porque han sucedido cosas horribles en este mundo que estamos. Sin embargo, creo que la mejor manera de enfrentar esto es pensando en la gracia de Dios. Saber que el ser humano tiene sus propias decisiones, de que esta situación que ha venido al mundo con esta pandemia, con todo lo que podemos ver, con tantas cosas negativas y horribles que han sucedido, son cosas lamentablemente manejadas por el hombre, y que lamentablemente son cosas que suceden, que están escritas en la palabra de Dios de algún modo u otro. Son cosas que no quisiéramos que sucedieran, pero ahí están. ¿Y cómo enfrentar eso? Amén. Sí, ahí están. No quisiéramos, porque el evangelio yo creo que este año se cayó la teología de lo que es el evangelio de la prosperidad. Porque realmente las personas piensan que, bueno, sirvo a Dios y nada malo me va a pasar, ninguna circunstancia me va a pasar, las cuentas bancarias se me van a incrementar, voy a tener 3, 4 carros, voy a tener esto, voy a tener lo otro, y basaron su vida cristiana en base a las cosas que tengo. Y lo material. Sí, y en base a todo eso, creo que este año se cayó, porque realmente yo creo que Dios yo creo que Dios lo permitió de alguna manera, para que muchas teorías que nosotros los cristianos nos hacemos, incluso evaluando la bendición de Dios en función de las cosas materiales. ¿Me entiendes? Eres bendecido porque recibes cosas, porque te va bien aquí, porque te va bien allá. Entonces, todo eso en esta situación a veces Dios las permite para que nosotros entendamos que el objetivo del evangelio no es obtener cosas, sino es acceder a la gracia de Dios, a la salvación. Y cuando nosotros nos enfocamos de eso, podemos tener consuelo, podemos tener fortaleza en los momentos oscuros, en momentos de dolor, en momentos de tristeza, en momentos de esas noches oscuras que el enemigo a veces lo coloca, esa depresión, esa angustia. El mayor antidepresivo que podemos usar no es una pastilla, y no estoy juzgando a la persona que lo hace, no, Señor, eso es un proceso, la persona si tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, pero lo que voy a decir es que la mayor medicina es creer en la gracia de Dios, es creer que esta vida es pasajera y que tenemos una salvación en el reino de los cielos allá con Él, que vamos a estar con Él por toda la eternidad, y que Él nos las ha regalado, no porque seamos buenos, sino porque Él nos ama. Amén, gloria a Dios. Luego vemos en la Biblia que Efesios 2, verso 8 al 9 dice que somos salvos por gracia, no por obras. ¿Podría usted explicarnos un poco mejor a fondo este versículo o estos dos versículos? Bueno, creo que estos versículos resumen muy bien lo que es la gracia de Dios. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Amén. Por gracia sois salvos. Es decir, allí nos coloca el punto crucial, por gracia. Y es lo que nosotros necesitamos recordar, es
algo inmerecido que Dios nos ha dado, es su salvación. Fíjese que no dice por esto, por tener tantos cargos, por hacer esto, por hacer lo otro, por tener un título, por tener esto. No, dice por gracia soy salvo. Y la gracia es como el fin, por gracia. Por medio de la fe es como que el vehículo que nos lleva a la gracia. ¿Qué es lo que nos lleva a disfrutar la gracia de Dios? Es el vehículo, es la fe. ¿Me entiendes? Amén, Entonces es así como es. cuando tenemos que ir de un punto A a un punto B. El punto B sería la gracia. El punto A es donde estamos. ¿Y qué es lo que nos va a llevar del punto A al punto B? Es la fe. Amén, así es. El aceptar la gracia de Dios por la fe. Es el creerla, que la recibimos, que la tenemos. Y él dice, bueno, tampoco se gloríen por esto, porque esto no es de vosotros. El vehículo que los lleva a la gracia no es de vosotros, es la fe, es dada por Dios, es un regalo de Dios también. Es un Es don de un Dios, don dice. sí, exacto. Entonces, tampoco podemos gloriarnos si tenemos fe. Si Amén, así decimos, es. bueno, yo creo que voy a recibir la gracia de Dios, no, no tenemos que gloriarnos. Es un regalo de Dios y es lo que nos va a permitir acceder a la gracia de Dios. Y yo creo que en este tiempo tenemos que tener la fe de que Dios nos ama sobre todas las cosas, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, eso es liberador. Yo no sé, pero para mí es muy liberador Amén, así es. saber que Dios me ama no por lo que yo hago, sino porque Él me ama. ¿Me entiendes? Eso es liberador. Eso no me ama por la buena opinión que las personas puedan tener de mí, no me ama por los logros que pueda yo obtener, sino porque Él es bueno y Él me ama. Eso me libera a Amén, así es. servirle Gloria a con más Dios. libertad. Amén. Y tampoco poder esto nosotros malinterpretar, ¿verdad? A lo que el pastor Ramón Blanco está diciendo. No es que como decir, una licencia para hacer lo que quiera y de Dios de toda manera me va a amar, sino que lo que No, nos está tratando de dar a entender es que no importa si yo oro más, ayuno más, vigilo más, leo más la Biblia, hablo más de Cristo, no por eso Dios me va a dar más, ni voy a ser el favorito de Dios, ni voy a tener una mejor silla en el cielo, ni voy a ser mejor tratado por Dios, porque Él me ama y porque me ama, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. claro. Creo y de esa manera lo entiendo en esta tarde, que es lo que nos trata de dar a entender el pastor Ramón Blanco. Sí, por eso le dije que cuando nosotros profundizamos, por eso es que no se profundiza en la gracia, hermano, Amén, porque es un así tema es. muy controversial. En los tiempos de Pablo dijo, ¿qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En De ninguna ninguna manera. manera, así es. Entonces, ¿por qué? Pero el punto es este, hermano, pastor, que nosotros nos guardamos para Dios, no para que Dios nos ame más, Amén. sino por agradecimiento, porque no hay nada mejor que estar que hacer las cosas que mi amado le agrada, que mi Dios le agrada, ¿sabes? Entonces Amén, cuando así es. nosotros servimos a Dios de esa manera, wow, nos liberamos. Es decir, voy a servir a Dios, voy a orar, voy a ayunar, voy a apartarme de las cosas que a Dios no le agrada, pero no es para yo tener más amor, que Dios tenga más amor hacia mí, no, sino porque por agradecimiento, porque quiero estar con Él, Así porque es. su Le amor ha amamos sido tan también a bueno, Él. exacto, su amor ha Exacto. sido tan grande para mí, y es lo que dijo el apóstol Pablo, perseveraremos para que la gracia abunde, no, en ninguna manera, sino que lo que vamos a hacer, lo hacemos porque lo amamos a Él, y no es para que Él me ame más. Amén. Creo que cuando entendemos mejor la gracia del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros, creo que le amamos mucho, mucho más y nuestro amor crece. Cuando podemos conocer más al Señor y entenderlo, todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo no amarle si Él nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha protegido? Y luego ahí dice, el versículo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Yo creo, pastor, que si Dios nos pesara una balanza, las buenas obras al lado izquierdo, digamos aquí las buenas obras y las malas obras,
esa balanza se inclinaría más para un lado que para el otro. Sí. Entonces, por eso la Biblia Sí, dice. yo creo, pastor. Ujú. Sí, yo creo, pastor, yo creo que es así. Yo creo que si reconocemos eso, vamos a saber que dependemos de su gracia, que no somos lo suficiente buenos para ganarnos esta salvación, ni haremos tantas cosas buenas para llegar a tener derecho, sino que si lo tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y yo creo esto, pastor, si una persona se va a condenar, cuando una persona tal vez es por no aceptar la misericordia de Dios y la gracia de Dios, no por el pecado, porque para el pecado hay remedios, la sangre de Jesucristo. Ahí, Sí, así es la es. gracia de Dios, es la gracia de Dios. Yo creo que cuando la persona se condena es porque ha rechazado la gracia de Dios, el perdón de Dios. Amén, así es. Muy importante eso, no rechazar el antídoto al pecado, la solución, la salvación de nuestras almas. Es aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas, de recibir a Cristo en nosotros, de dejarnos guiar por Él, de entablar una relación con Dios. De eso se trata ese podcast, mi relación con Dios, porque es algo muy personal. Creo, pastor, que la gracia está ahí servida, está para nosotros. Creo que es trabajo de cada ser humano, cada creyente, cada persona que se acerca a Dios, de tomarla, de recibirla y de vivir en ella. Amén, amén, así es. Qué bendición, Indudablemente yo. qué Sí. bendición, pastor. La gracia de Dios está ahí para nosotros. Para terminar, pastor, esta entrevista, hemos tenido un buen tiempo, el Señor hablando de la gracia, es un tema supremamente grande, hemos conocido mejor acerca de usted y ver cómo Dios a través de estos años le ha guardado y me ha guardado, nos ha guardado a todos nosotros. Vemos un Amén. año que acaba de terminar, el 2020. Usted mencionaba que de alguna manera fue fuerte para usted. Yo creo que para todos ha sido fuerte, pero para algunos de alguna manera más que para otros. Muchos han perdido, como usted decía, seres queridos que se han ido. Y lo importante es que partan con el Señor. Creo que es lo Amén. más importante. Desde un comienzo de año creo que ha sido fuerte, pero cuando uno entiende esto, lo que es la gracia de Dios, es decir, lo que el Señor ha hecho por nosotros, de cómo Él pudo terminar en la cruz y dijo, consumado es decir, hecho está. Eso nos da a entender que aún Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo aflicciones en esta tierra, tuvo problemas en esta tierra, tuvo sufrimiento en esta tierra, pero aún con todo ello pudo seguir adelante hasta el final. Entonces, esto, porque pensaba en lo que usted nos decía, que a veces se predica lo que mencionaba de la prosperidad, que todo bien, bendición por aquí, bendición para allá. Y hay gente que le gusta esto, que ir a lugares donde lo motiven, donde lo emocionen, pero no le hablen de lo que es la realidad de la vida, de estas cosas. No es que en la vida no vamos a tener sufrimiento porque demos más ofrenda o más diezmo al Señor. No, la Biblia no dice eso. De hecho dice, en el mundo tendré aflicciones, pero tendré confianza que yo he vencido al mundo. Mi paso os doy, mi paso os dejo, no la doy como el mundo la da. Para Amén. terminar, pastor, gustaría que nos regalara una oración por todas las almas, por todas las personas que van a ver este podcast, que puedan, Señor, obrar en nuestras vidas y nos ayuda a entender más su gracia, a entender cuán grande es esa gracia para nosotros y entender el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, aguardando la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude a seguir esa gracia, el antídoto, como mencionaba el pastor Blanco, para cualquier problema, circunstancia, depresión, ansiedad, estrés, tiempo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a orar, pastor, diríjanos en una oración.
Sí, oremos. Padre, en esta hora te damos gracias primeramente por este tiempo que nos ha Así es, permitido Señor, Dios estar, Todopoderoso, Señor. Rey de Gloria. Gracias por la oportunidad de personas que se van a conectar y van a poder Alabado sea, oír, Señor, Señor, y así ver lo que es. hablamos. Pedimos, Señor, tu presencia, pedimos una revelación de tu Espíritu Santo, un espíritu de bendición y Gloria calma sea el a nombre del cada Señor corazón. En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén, así es. Al final, en la descripción de este video, vamos a dejar un link donde me gustaría que alguien que esté allí en los Estados Unidos quisiera contactarse con el pastor Blanco, ahí lo vamos a poner. Igualmente, quiero invitarles a compartir con todas sus contactos, las personas que usted conozca acerca de este tema, y recuerde que la gracia de Dios aún está el día de hoy. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, entréguela hoy, porque aún su gracia está obrando en el día de hoy. Si usted se ha apartado del Señor por la razón que sea, aún la gracia del Señor está obrando. Estamos en su gracia. Así que le invito a acercarse al Señor el día de hoy. Si está flaqueando en su fe, está siendo afectado, recuerde que quizá el enemigo le está mandando dardos a su mente. Recuerde que ahí está la gracia de Dios. Dios no vino a llamar perfectos al arrepentimiento, sino a los malos, a los pecadores. Quizá no seamos perfectos aún. La Biblia, de hecho, Pastor Blanco dice: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero lo importante es entender es que ya no somos los mismos que solíamos ser antes. Cuando llegas a Cristo, Dios comienza a cambiarte, a transformarte y a hacerte una mejor persona. Algunos van en este camino más rápido que los otros, avanzan más, pero lo importante es que usted llegue, lo importante es que usted comience a caminar en la gracia del Señor. Dios los bendiga en esta hora a todos, y recuerde, le invito a compartir. Nos vemos en el próximo podcast, y recuerde que lo que somos y recibimos de Dios es por su gracia. Bendiciones, Pastor Blanco. Gracias por estar con Bendiciones. nosotros. Bendiciones a Amén. toda su familia y mucha fortaleza en el Señor. Dios está con nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga. Bendice este ministerio. Síguenos, comparte, suscríbete.